Nayarit. Dos acontecimientos van a cambiar la historia política de ambos países y definirán las relaciones entre ellos. Por una parte, el 23 de enero del 58 se derrota la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y comienza a germinar lo que más tarde será el sistema político democrático venezolano. Por la otra, en enero del 59, se inició la Revolución Cubana. Ambos procesos se enmarcaron en lo que la literatura política sobre la época llamó la ola democrática, un flujo de gobiernos hacia la democracia que surgieron del derrocamiento de dictaduras militares implantadas en el continente americano, especialmente en el Caribe hispánico desde los comienzos de la Guerra Fría. Las coincidencias entre ambos procesos libertarios y en la búsqueda de la estabilización de gobiernos democráticos produjo un mecanismo de apoyo mutuo entre ambos países. Los venezolanos jugaron un papel importante en el derrocamiento de Batista en Cuba y Fidel Castro, en un gesto singular, visitó Caracas a los pocos días de su llegada triunfante a La Habana. Sin embargo, a partir del segundo semestre del 59 la situación de solidaridad va a cambiar en la medida en que se deterioraron las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, y comenzó a perfilarse el carácter socialista de la experiencia cubana. Esto llevó a que Venezuela se convirtiera en el paradigma de la democracia occidental y de la economía mixta frente a una Cuba cada día más antinorteamericana y socialista. El giro que tomó la revolución hizo que el gobierno presidido por Rómulo Betancourt se convirtiera en su tenaz contrincante. En agosto del 60, Caracas votó a favor de una resolución aprobada en la séptima conferencia de cancilleres de la OEA que condenaba la supuesta injerencia de la Unión Soviética en la isla. Como consecuencia de esa decisión gubernamental, el Partido Unión Republicana Democrática se salió de la coalición oficialista venezolana, por estar en desacuerdo con la política exterior del presidente Betancourt con respecto a Cuba. Venezuela rompió relaciones diplomáticas y comerciales con La Habana el 11 de noviembre del 61. Las pruebas presentadas por los gobiernos de Betancourt y Leoni sobre el apoyo a movimientos insurreccionales venezolanos sirvieron para excluir a Cuba de la OEA en el 62 y para el establecimiento de las sanciones económicas hemisféricas a ese país en el 64. La llegada al poder del presidente Rafael Caldera coincidió con un viraje de la política exterior cubana. La Habana aceptó que podían darse otras formas de lucha para la toma del poder, tal como se demostró cuando apoyó la invasión de la entonces Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia. Estableció una alianza total con la Unión Soviética y se solidarizó con la experiencia chilena del presidente Allende, al tiempo que promovió el resurgimiento de movimientos guerrilleros en América Central y en Colombia. El presidente Caldera legalizó a los partidos de izquierda que habían adoptado la lucha armada como la vía principal para la toma del poder y se acercó a los países del Caribe, que hasta ese momento vieron con un cierto recelo la conducta competitiva venezolana hacia el régimen castrista. El gobierno desarrolló la tesis del pluralismo ideológico, política que rompió con los postulados de la llamada doctrina Betancourt, aplicada por los gobiernos venezolanos desde los años 60, y que consistió en el desconocimiento de dictaduras militares surgidas del derrocamiento de regímenes democráticos. La tesis del pluralismo ideológico sirvió también como vehículo para la aceptación del régimen cubano en la comunidad latinoamericana y caribeña. Al mismo tiempo, Venezuela reanudó las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética e inició una política de acercamiento a los países del Caribe. Cuba desarrolló una política de reacomodo en Latinoamérica y el Caribe, limitando sus posiciones radicales en política exterior al cesar su apoyo directo a los movimientos guerrilleros y al emprender una política de acercamiento a gobiernos izquierdistas y nacionalistas que surgieron en la región. En este sentido, se dieron las condiciones para el restablecimiento de contactos oficiales que cristalizaron con la firma del Tratado Antisecuestro en julio del 73. A pesar de los temores de algunos cubanos y venezolanos de que el gobierno entrante de Carlos Andrés Pérez volviera a plantear la lucha frontal con Cuba, este no solamente asumió la política diseñada por el gobierno de Caldera, sino que la profundizó. En el 74 se restablecieron los viajes turísticos de Venezuela a la isla, y el gobierno venezolano invocó una reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA para revocar las sanciones económicas a Cuba. Aunque la proposición fue derrocada, se vio el interés venezolano de buscar una salida regional al embargo.
En diciembre se anunció el restablecimiento de contactos con estados amigos del régimen fidelista en el Caribe que habían observado con reserva la tradicional política anticubana de Venezuela y la oposición del gobierno de León y a la independencia de Guyana. El gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez convocó a una reunión extraordinaria de la OEA a fines del 74 con el fin de suspender las sanciones económicas a Cuba. Al fracasar esta iniciativa, Venezuela tomó la decisión unilateral de reanudar las relaciones diplomáticas y comerciales con La Habana. Cuba comenzó a importar petróleo venezolano, lo que no hacía desde los 60, gracias a un convenio entre Venezuela y la Unión Soviética firmado en el año 76, así como también a importar alimentos y maquinaria y a recibir créditos por parte de Venezuela, que a su vez empezó a importar de la isla cemento y azúcar. Ese acercamiento molestó a sectores extremistas anticastristas, los cuales colaboraron en la voladura de un avión cubano con más de 100 pasajeros a bordo, que había despegado de Barbados. Venezuela condenó el atentado y ayudó en la búsqueda de los culpables. El gobierno de Luis Herrera Campins tuvo una diplomacia menos amigable con Cuba, aunque no se llegó a la ruptura de relaciones. Se suspendió el intercambio de embajadores. En medio de una competencia abierta por influir en el Caribe y en América Central y en la orientación de la revolución sandinista. Durante la gestión presidencial de Jaime Lusinchi, las relaciones entre Venezuela y Cuba continuaron congeladas a nivel de encargados de negocios, dándose apenas un incipiente intercambio comercial, aunque se continuó con el envío de 20.000 barriles diarios de petróleo venezolano a Cuba, respetando el acuerdo firmado previamente con la entonces Unión Soviética. La visita 30 años más tarde que la primera, de Fidel Castro a Venezuela, en ocasión de la segunda toma de posesión del presidente Pérez, renovó los contactos entre ambos gobiernos, estableciéndose el intercambio de embajadores así como las negociaciones comerciales. El gobierno cubano apoyó al presidente Pérez cuando fue objeto de un intento de golpe militar en febrero del 92. Durante la segunda presidencia de Rafael Caldera, las relaciones entre ambos países se mantuvieron cordiales. Fidel Castro visitó Venezuela por tercera vez, para participar en la cumbre iberoamericana realizada en la isla de Margarita en el 98. El favorable recibimiento de Hugo Chávez en La Habana, en diciembre del 94. Sus referencias positivas al socialismo cubano y su triunfo en las elecciones presidenciales de Venezuela, en diciembre del 98. Marcaron el inicio de un nuevo capítulo entre Venezuela y Cuba. A partir de ese momento las relaciones pueden dividirse en dos etapas, una de signo fundamentalmente bilateral. Transcurre desde la llegada de Hugo Chávez por primera vez a la presidencia de Venezuela en el 99 hasta el año 2004, y otra va desde el año 2004 hasta nuestros días, en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas, denominada más tarde la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. El interés venezolano por Cuba fue el del acoplamiento y la defensa de dos proyectos políticos similares, lo que llevó a decir al propio Fidel Castro que Washington no puede permitir que Cuba y Venezuela vivan tranquilamente porque representan puntos de referencia para millones de pobres, parados y campesinos sin tierra de toda América Latina. Se trataba entonces de ayudar a disminuir los efectos negativos del bloqueo económico a Cuba por parte de Estados Unidos, de reactivar y ampliar el suministro de petróleo venezolano a la isla, de ayudar al régimen castrista a salir de la situación difícil que atravesaba al perderse la protección de la URSS y al desaparecer el Comecon, y de mitigar los problemas de una economía con severos contratiempos, a cambio de una alianza global. A partir de ese momento, Caracas y La Habana hicieron causa común al reactivar el movimiento de izquierda mundial, al denunciar las acciones militares estadounidenses en Afganistán y en Irak, y la protección de Washington del terrorista anticastrista, Luis Posada Carriles, y al oponerse, posteriormente, a la detención de 5 ciudadanos cubanos acusados de espías por la justicia estadounidense. En lo comercial se dio un importante avance entre los dos países, con la aprobación de un convenio integral de cooperación firmado el 31 de octubre del 2000, con el fin de promover el intercambio de bienes y servicios en condiciones solidarias, lo que llevó a que Venezuela colocara para el 2002 un total de 57.000 barriles de petróleo en Cuba, a $27 el barril,
incluyendo el costo del flete y de los seguros por cuenta de Caracas. También se firmó entre los dos gobiernos un convenio de salud bilateral que ha permitido el envío de más de 20.000 venezolanos a Cuba a fines de mejorar su salud. Como contraprestación, Cuba comenzó a trasladar a Venezuela más de 13.000 trabajadores cubanos, la mayoría de ellos provenientes del sector de la salud y de los sectores deportivo y educativo, en forma de trueque, y desde el año 2003, en forma de pagos. Esto originó la prestación de los llamados por Cuba servicios profesionales, los cuales alcanzaron la cifra de $4.800 millones en el 2006 y que ha llevado a una masiva participación oficial cubana en las misiones sociales del gobierno de Venezuela y en la promoción de las mismas en el continente. La puesta en marcha del ALBA, a fines del 2004, y el tránsito venezolano de una revolución nacionalista hacia una revolución socialista permitieron darle un giro a las relaciones entre los dos países hacia un plano más regional. De hecho, en una declaración conjunta firmada por ambos gobiernos el 14 de diciembre del 2004, se dice que se aspira a una concertación de posiciones en la esfera mundial, firmándose ese mismo día la ampliación y modificación del Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Cuba, de cuyo texto se extrae que, habiéndose consolidado el proceso bolivariano tras la decisiva victoria en el referéndum revocatorio del 15 de agosto del 2004 y en las elecciones regionales del 30 y 1 de octubre y estando Cuba en posibilidades de garantizar su desarrollo sostenible, la cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela se basará a partir de esta fecha no solo en principios de solidaridad, que siempre estarán presentes, sino también, en el mayor grado posible, en el intercambio de bienes y servicios. La ampliación del convenio permitió avanzar hacia una nueva fase de complementación económica entre los dos países, el cual fue más allá de la cooperación petrolera y del intercambio de recursos humanos, y que se reforzó con el Acuerdo para la construcción de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, firmado por Venezuela y Cuba, y posteriormente por Bolivia y por Nicaragua en el 2006 y por Dominica y Honduras en 2008. Cabe destacar también la firma del Tratado de Comercio de los Pueblos TCB, el cual permite el comercio de mercancías dentro de los países miembros del ALBA con un arancel cero. Hasta ahora se han efectuado 8 reuniones de la Comisión Mixta Cubano-Venezolana y varias reuniones de consulta política. También hay que agregar las reuniones de los consejos de presidentes y consejos de ministros y las reuniones ministeriales por sector de los países miembros del ALBA. Estos acuerdos han impulsado la creación y diseño de empresas y proyectos bilaterales, dentro de un total de 26 empresas mixtas y 190 en fase de negociación final. En ocasión de la visita del presidente Chávez a Cuba en el mes de diciembre del 2007, se impulsó aún más la complementación económica entre los dos países, de cuya relatoría se destaca el incremento de las capacidades de refinación de petróleo en la refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba, el desarrollo de la industria transformativa de la petroquímica en Santiago de Cuba, el desarrollo de la industria química y petroquímica en los territorios de Ciego de Ávila, Nuevitas y Sagua la Grande, y el desarrollo de la industria petroquímica en la provincia de Cienfuegos. Se aspira a incrementar las capacidades de refinación de petróleo hasta 150.000 barriles diarios, así como para la ampliación de capacidades de almacenamiento de productos en la refinería de Cienfuegos y la inspección y reactivación del oleoducto Matanzas-Cienfuegos. También se incluyó, entre otros proyectos firmados, la construcción y puesta en marcha de una planta productora de cal para la industria metalúrgica y de materiales de la construcción en Artemisa, y acciones conjuntas para elaborar proyectos de desarrollo socioeconómicos para la asistencia técnica en la construcción, adquisición de maquinarias y herramientas y puesta en funcionamiento de empresas y microempresas. Del mismo modo se otorgaron préstamos de Venezuela para el financiamiento de la construcción de la planta de energía termoeléctrica de Fuel Oil de 175 MW en la provincia de Holguín y para la ejecución de la segunda fase del proyecto de rehabilitación de redes eléctricas de La Habana, y se constituyó la empresa mixta Sociedad Binacional de Integración Socialista Sociedad Anónima, CUBEMP S.A.,
una empresa entre el Grupo Empresarial de la Industria Química de Cuba y la Compañía Petroquímica de Venezuela S.A., con el objeto de desarrollar proyectos de la industria petroquímica en la República de Cuba o en el extranjero, mediante la creación de empresas mixtas, filiales y sucursales, o directamente la empresa mixta Morteros Artemisa S.A. y la empresa mixta Cementos Santiago S.A. A fines del 2007 se calculó que en Venezuela había 39.000 colaboradores cubanos, 31.000 de ellos en el sector de salud, lo que significa un 75% del total mundial de los cooperantes internacionales de Cuba, cuya cifra total mundial llegó a 52.000 colaboradores el año 2007. Cabe destacar también el desarrollo de misiones sociales en el exterior con la ayuda conjunta cubano-venezolana, como la Operación Milagro, para ayudar a mejorar la visión de la población y la puesta en marcha de programas médicos quirúrgicos, de medicina preventiva y de sanidad. El intercambio comercial de bienes entre Venezuela y Cuba pasó a 388 millones de dólares americanos en el 98, a 464 millones en el 99, a 2.500 millones en el 2005 y a 3.206 millones en el 2006. En el año 2007, el comercio de bienes y servicios entre los dos países alcanzó la cifra de 7.100 millones de dólares americanos. El de bienes estuvo en el orden de los 2.698 millones y el de servicios en 4.402 millones, cifra cercana al 40% del intercambio total de bienes y servicios de Cuba en el 2007. Venezuela es ahora el principal socio comercial de bienes de Cuba, con una participación del total de su comercio de 20,6% en el 2006 y de un 19,6% en el 2007. Los bienes de exportación venezolanos para la isla son, con exención arancelaria total a partir del 2009, petróleo y derivados, gasolina, calzados, textiles, materiales de construcción, productos laminados, bobinas, alimentos procesados, como chocolate, salsa de tomate, sardinas, gelatina, mermeladas y jugos enlatados, productos plásticos e insumos industriales y capital para financiar varios proyectos comunes. Las importaciones venezolanas comprenden servicios intensivos en conocimiento, sobre todo los servicios médicos y en un menor término, los servicios educativos y deportivos, productos biotecnológicos y farmacéuticos, cemento, hierro, acero, maquinaria y equipos de medición. El presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, llegó en visita oficial a Venezuela el 13 de diciembre del 2008, en lo que se convirtió en la primera salida al exterior del mandatario cubano, luego de asumir transitoriamente el poder en Cuba en el 2006 y de haber sido elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, presidente del Consejo de Estado de ese país, el pasado mes de febrero de 2008. El presidente cubano y el presidente venezolano firmaron el acta de clausura de la Comisión Mixta Cuba-Venezuela, en su 9ª reunión del 12 de diciembre de 2008. En esta acta se incluye una serie de acuerdos dentro del programa de colaboración general entre ambos países para el año 2009, conformado por 173 proyectos, 137 en desarrollo y 36 nuevas iniciativas. El presidente cubano terminó esta visita de trabajo bilateral a Venezuela el 15 de diciembre del 2008. En esta acta se incluye una serie de acuerdos dentro del programa de colaboración general entre ambos países para el año 2009, conformado por 173 proyectos, 137 en desarrollo y 36 nuevas iniciativas. El presidente cubano terminó esta visita de trabajo bilateral a Venezuela el 15 de diciembre del 2008. En el 2005, la cuota de petróleo venezolano exportado a Cuba se elevó de 54.000 a 97.000 barriles diarios, lo que significa el 68% del total de 142.000 barriles diarios que consume Cuba, gracias a la firma de otros acuerdos en materia energética bilateral dentro del Acuerdo Regional de Petro-Caribe, mecanismo de cooperación petrolera venezolana en el Caribe creado en el 2005, el cual incluye a Cuba, país que recibe por esa vía estos 43.000 barriles complementarios. Por otra parte, se logró la remodelación de la refinería petrolera cubana de Cienfuegos, para lo cual se constituyó la empresa mixta Paideocupet, que actualmente procesa unos 66.000 barriles diarios.
Cuba tuvo un crecimiento económico importante entre el 2005 y 2007. Este y otros datos positivos de la economía de la isla, como el superávit en la balanza de pagos, se basan fundamentalmente en el crecimiento exponencial del sector servicios, lo que significó el 76% del PIB, destacándose en particular la comercialización externa de los servicios de conocimiento en Venezuela y en otras partes de la región, en el marco de una ayuda fundamental por parte de Venezuela. Tal como lo corroboró el propio Raúl Castro, el escenario desfavorable de la economía mundial y nuestras propias dificultades exigen optimizar las posibilidades que nos brindan las relaciones económicas mutuamente ventajosas que venimos desarrollando con naciones amigas de todos los continentes, en especial con la hermana República Bolivariana de Venezuela, impulsadas personalmente por su presidente, el compañero Hugo Chávez Frías. El 14 de diciembre del 94, Hugo Chávez, el entonces líder de la asonada militar ocurrida en Venezuela en el 92, dijo en La Habana que, en el proyecto político transformador de largo plazo, extendemos la mano a la experiencia, a los hombres y mujeres de Cuba que tienen años pensando y haciendo por este proyecto continental. Luego, en el año 2005, el presidente Chávez dijo que Cuba y Venezuela nos hemos juntado, y a estas alturas, el mundo debe saber que nuestro destino está sellado, que estas dos patrias, en el fondo una sola, abren el nuevo sendero, cueste lo que cueste. Posteriormente, el presidente Chávez reiteró que nosotros vamos hacia la Confederación de Repúblicas Bolivarianas, Martianas, Caribeñas, Suramericanas, y terminó exclamando: somos un solo gobierno. Esto lo complementa con: ahora, deberíamos mirar más allá. Cuba y Venezuela perfectamente podríamos conformar en un futuro próximo una confederación de repúblicas. En la actualidad, ambos gobiernos tienen una serie de coincidencias dentro de sus relaciones estatales, multilaterales y transnacionales con otros actores internacionales. Al mismo tiempo, ambas administraciones desarrollan planes conjuntos de defensa bilateral o a través del ALBA, para hacerle frente, según esta perspectiva, a la posibilidad de una invasión, de intentos de desestabilización o de sanciones militares y comerciales por parte de Estados Unidos. Los escenarios posibles son: en la actualidad, ambos gobiernos tienen una serie de coincidencias dentro de sus relaciones estatales, multilaterales y transnacionales con otros actores internacionales. Al mismo tiempo, ambas administraciones desarrollan planes conjuntos de defensa bilateral o a través del ALBA, para hacerle frente, según esta perspectiva, a la posibilidad de una invasión, de intentos de desestabilización o de sanciones militares y comerciales por parte de Estados Unidos. Los escenarios posibles son: que continúen desarrollándose los principales instrumentos de esta alianza, en cuanto a una complementación política, estratégica, económica y energética con Cuba, país que captura una renta geopolítica, no solo por las vías comerciales, intercambio y económicas, valor agregado y complementación económica, sino también por un subsidio basado en favores, donaciones, traspasos, ayuda directa, condonaciones, financiamiento e inversiones sin tasa de retorno. De igual modo, pudiera darse la posibilidad de una alianza estratégica, energética y militar extrarregional entre Venezuela, Cuba e Irán, o entre Venezuela, Cuba y Rusia. Dada la posibilidad de una restauración de la alianza militar entre Rusia y Cuba y la eventual reinstalación de la estación rusa de radares de Lourdes en Cuba, y que se concrete la idea del presidente Chávez sobre que los acuerdos firmados en los últimos años con Rusia, sobre todo en materia de compra de armas, garantizarán la soberanía de Venezuela, que es amenazada por Estados Unidos. El presidente Chávez anunció que se desarrollarían unas maniobras navales y aéreas de Venezuela conjuntamente con Rusia, las cuales se celebraron con el nombre de Operación Combinada Benrus 2008, del 28 de noviembre al 2 de diciembre del mismo año. Rusia trasladó, sin armamento atómico a bordo, bombarderos estratégicos Tu-170 conocidos como Black Hawk y bombarderos Tu-90 y King-Kong, el crucero misilístico de propulsión nuclear, Pedro el Grande, el destructor, Almirante Chabanenko, y 2 buques de apoyo, con un contingente de 1.150 hombres. El ministro del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, Gustavo Reyes Rangel Briceño, visitó La Habana junto con una comisión de alto nivel, en septiembre del mismo año, con el objetivo de evaluar los daños ocasionados por los huracanes que han azotado a la isla y para concretar la ayuda humanitaria de Venezuela.
Se comentó en círculos especializados que esta gira tenía también como propósito conversar sobre la posibilidad de la incorporación de Cuba a las maniobras conjuntas entre Venezuela y Rusia, idea que se repitió en la ocasión de la visita a Caracas del vicepremier ruso, Igor Sechin, en septiembre, luego de visitar La Habana. Sin embargo, a raíz de la visita del presidente ruso Dmitry Medvedev a Caracas, los días 26 y 27 de noviembre, y posteriormente a Cuba, a fin de inspeccionar las maniobras militares conjuntas en Venezuela y de firmar una serie de convenios con ambos países, no hubo ningún comentario sobre la materia. Un segundo escenario se basa en la conjetura que a raíz del retiro de Fidel Castro de la presidencia de Cuba y su sustitución por un liderazgo pendiente de no perder sus privilegios y bajo presión para iniciar una apertura interna, ambos gobiernos se distancian y que Cuba observe el riesgo que significa depender de Venezuela profundizando sus relaciones con otros países como Angola, Azerbaiyán, Brasil, China, Guinea Ecuatorial, Irán, México y la misma Rusia. También puede darse la coyuntura de que Venezuela tenga que reducir el esquema de envío petrolero subsidiado a Cuba, si los precios del barril de petróleo bajan considerablemente, o si disminuye la producción petrolera venezolana. Un tercer escenario descansa en la idea de un posible cambio en la orientación de los procesos venezolano y cubano, distintos a los previos, lo que llevaría a una reconsideración de las bases e instrumentos de esa alianza estratégica. Cuba recibe muchos recursos por el pago venezolano de los servicios intensivos de conocimiento cubanos, por las importaciones subsidiadas de petróleo y combustible y por los proyectos de cooperación con Venezuela, bajo la propuesta del ALBA. La Habana buscó un paraguas militar y económico en su relación con la Unión Soviética y un paraguas político al apoyar la causa revolucionaria mundial. Pero con Caracas, el paraguas es fundamentalmente económico-comercial y su solidaridad no genera gastos sino ganancias. Pero Cuba no sacrificaría su independencia y el modus vivendi alcanzado con Estados Unidos si Caracas continúa con la política de enfrentamiento generalizado con Washington. Un tercer escenario descansa en la idea de un posible cambio en la orientación de los procesos venezolano y cubano, distintos a los previos, lo que llevaría a una reconsideración de las bases e instrumentos de esa alianza estratégica. Cuba recibe muchos recursos por el pago venezolano de los servicios intensivos de conocimiento cubanos, por las importaciones subsidiadas de petróleo y combustible y por los proyectos de cooperación con Venezuela, bajo la propuesta del ALBA. La Habana buscó un paraguas militar y económico en su relación con la Unión Soviética y un paraguas político al apoyar la causa revolucionaria mundial. Pero con Caracas, el paraguas es fundamentalmente económico-comercial y su solidaridad no genera gastos sino ganancias. Pero Cuba no sacrificaría su independencia y el modus vivendi alcanzado con Estados Unidos si Caracas continúa con la política de enfrentamiento generalizado con Washington.